¿Por qué la cumbre contra la pederastia convocada por el Papa Francisco ha sido criticada? ¿En verdad quedó muy por debajo de las expectativas creadas? ¿Por qué las víctimas quedaron decepcionadas? Contra el flagelo de la pederastia, ¿qué viene para la Iglesia? Análisis y evaluación de la cumbre antipederastia 2019 aquí, en Sacro y Profano. La cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco no ha dejado satisfecho a nadie. La reunión se llevó a cabo del 21 al 24 de febrero de 2019 y fue una cumbre inédita. Nunca antes se había convocado a 114 presidentes episcopales de todo el mundo para abordar un tema candente como la pederastia clerical. Hubo afirmaciones fuertes como las del cardenal colombiano Rubén Salazar, quien afirmó que en pederastia el peor enemigo era el interno, o del cardenal de Múnich, Reinhard Marx, quien reconoció que la Iglesia había destruido expedientes y archivos para proteger a los curas abusadores de niños. Es importante destacar el papel que jugaron las víctimas en la conformación de la conciencia del fenómeno. Realizaron ruedas de prensa, vigilias, marchas, se apostaron en las afueras del Vaticano para denunciar, clamar justicia y proponer medidas. Analistas y víctimas criticaron el poco atrevimiento de jerarquía católica acosada a nivel mundial. La opinión generalizada de expertos es que el Vaticano y el Papa Francisco perdieron una oportunidad histórica de reivindicación y volver a ganar la confianza de fieles, medios y sociedades. Buenas noches para observadores y sobre todo organizaciones de víctimas. El resultado de esta cumbre ha sido decepcionante. Otros, sobre todo expertos, opinan que la Iglesia perdió efectivamente una oportunidad única para redimirse ante la pandemia y los continuos escándalos de la pederastia clerical. Tengo el honor de recibir nuevamente a Alberto Atié, un activista y defensor de los derechos de las víctimas de abuso clerical. Y de entrada, Alberto, bueno, y los dos estuvimos en Roma, te convoco a que conversemos con mucho gusto, sobre el tema. De bote pronto, ¿cuál sería tu balance de esta reunión que acaba de terminar el domingo pasado? Pues mira, si me lo permites, te diría que es una especie de choque de expectativas, ¿no? En donde definitivamente las expectativas de los grupos de víctimas y sus acompañantes, abogados, representantes, organizaciones, medios de comunicación y tal vez la expectativa global de la opinión pública no quedó satisfecha, quedó frustrada, quedó, digamos, atorada en una problemática que habría que analizar con más detalle, pero también había la expectativa del Papa y de la Santa Sede, que desde mi punto de vista sí lograron algunos objetivos y otros no tuvieron capacidad de respuesta. Ahora, frente a estos grandes eventos, uno a veces se pregunta, algo dejan, ¿no? Y más bien la pregunta podría ser, ¿qué hubiera pasado frente al tema de la pederastia, los escándalos, si esta reunión no hubiera existido, si hubiéramos continuado? ¿Cómo verías tú? Pues mira, lo que me ha tocado ver y vivir, porque de hecho he vivido como en varios planos esta lucha histórica desde mi punto de vista, es que la lucha por las víctimas en los países hubiera continuado, como de hecho sigue pasando. Hemos subido el nivel ya de capacidad de trabajo, ya no solo de ir contra los depredadores directos de las niñas y los niños que están dentro de la Iglesia Católica y otros ámbitos, sino que ya entramos en el campo de la protección local, en donde varios obispos están siendo llevados a procesos judiciales. Estos dos niveles creo que ya están muy claros, tanto en cada país como para la opinión pública mundial. Falta el tercer plano que lograron evadir, que es para mí la lectura que haría de este encuentro. Yo lo que veo es que efectivamente el tema se posiciona en la agenda global de la Iglesia. Ya no es posible evadirlo, ya no es posible minimizarlo. Y lo positivo que tiene este evento es que se coloca sobre, digamos, la agenda pública, la agenda mediática mundial, que es una gran preocupación de la Iglesia. Algunos llaman, no hay vuelta atrás frente al tema, y esto es positivo.
Y otro aspecto que para mí también es interesante, aunque no se haya dicho de manera muy clara, pero quedó subyacente, es el tema de que no solamente es la condena al crimen del abuso sexual a menores por parte del clero, sino también el encubrimiento institucional. Es decir, este sistema que tú has criticado mucho, estas nociones de cobertura institucional, creo que quedaron en evidencia y que están bajo cuestión, bajo cuestionamiento. Y que si bien no se alcanzaron, pero también hay cosas que están ya como colocadas como elementos dados. Evidentemente falta mucho más, pero también creo que algunas cosas pueden ir avanzando. En un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos haciendo un balance, un bote pronto de esta importante reunión que se dio en el Vaticano del 21 al 24, bueno, 25 por el cierre final que dio el Papa el domingo antepasado, sobre la pederastia, que es un tema que era muy esperado. En el segmento anterior vimos cómo hay un desencuentro de expectativas, sin embargo hay un conjunto de afirmaciones y de agenda global que queda ahí presente. Alberto, fue interesante ver los contrastes también, los contrastes de lo que se decía adentro, que estaba cerrado, salvo algunas intervenciones, pero los trabajos en grupos no se veían, algunas intervenciones de cardenales eran transmitidas. Las ruedas de prensa, el lenguaje era canónico, administrativo, a veces frío, ¿no? Como muy lógico, ¿no? Teniendo en la cabeza a Charles Scicluna y a Federico Lombardi, y que contrastaba con las víctimas, que era un lenguaje que salía del corazón, de las entrañas, que exigía medidas. De ese evento, ¿qué afirmaciones del conjunto, víctimas y personajes de la Iglesia te queda? ¿Qué afirmaciones fueron contundentes para ti? Pues mira, en primer lugar, esta afirmación que hizo el Papa ya hace tiempo diciendo, bájenle a las expectativas, las han levantado demasiado. Ajá. Y fue un mensaje para mí, pues muy descorazonador, pero al mismo tiempo muy claro. O sea, él tenía un objetivo que alcanzar y estaba viendo que la expectativa de las víctimas y los que estaban luchando por esta causa desde hace mucho tiempo estaba rebasando lo que él percibía como un objetivo a alcanzar. Y entonces esa declaración, luego la del día anterior, en donde prácticamente nos calificó como parientes del diablo por estar acusando a la Iglesia constantemente con una especie de rencor o de coraje a la Iglesia misma, como si no fuera una reivindicación de años de lucha por la verdad, por la justicia, del ya basta, que yo diría se resumiría en esta expresión como el anhelo de tantas decenas de miles de víctimas en el mundo. Ya párenle no solo a los abusos, párenle sobre todo a la protección, al encubrimiento sistemático de los abusadores, a la descalificación de las víctimas. El Papa dijo, bájenle las expectativas y además no nos estén acusando porque se parecen al diablo. Y luego viene una especie de intento de recuperación del protagonismo con algunas expresiones de cardenales, como la del de Colombia, donde dijo, el principal enemigo lo tenemos aquí adentro. Ya Joao Braz, otro cardenal, había expresado que efectivamente durante 70 años la Iglesia había encubierto el caso del padre Marcial Maciel desde la Santa Sede. Claro que dijo que los que lo habían encubierto eran una mafia infiltrada, no eran los auténticos representantes de la Iglesia, cuando quienes lo encubrieron era el secretario de Estado, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el mismo Papa Juan Pablo y otros cardenales, incluyendo al de México. Si ellos no representan a la Iglesia, pues entonces, ¿qué hacen ahí? Pero como ves, es el intento de recuperar tal vez una audiencia que se había ido perdiendo y que la habían ido ganando efectivamente, como tú lo mencionas y como experto en medios, las víctimas y sus formas de expresión mediática, mucho más accesibles a
a los medios que estaban ahí presentes mucho más conmovedoras y cuestionantes, ¿no? Lo retomamos después, pero esto es muy importante. Mientras el lenguaje es frío al interior, sobre todo en las conferencias de prensa, que de la 1 a las 2:30 de la tarde había una conferencia de prensa, y las víctimas que tenían un trabajo mediático muy importante. Yo agregaría a lo que ha señalado, yo estoy totalmente de acuerdo, a lo que dijo el cardenal Marx, que salió en la cápsula, reconociendo que la Iglesia destruía expedientes para incurbir a clérigos criminales. Esto me pareció importantísimo. Y además en la rueda de prensa lo volvió a reafirmar y dijo, recuerdo la diócesis de Mónaco, algunas otras diócesis en particular. Luego hubo una hermana, una religiosa africana, que entra a un debate que era un debate peligrosamente regresivo, que era la tolerancia cero. ¿No? Lombardi decía, no, es que es un lenguaje militar, es Giuliani en Nueva York tratando de imponerse por la fuerza, y esto es mucho más complejo, más delicado, más sofisticado. Es una cuestión de educación, de cultura, de ideología. ¿No? Pamplinas, ¿no? Había que entrarle con todo, y la hermana dijo, hay que entrarle con todo. Y también el Papa, otro desatino que tuvo, hay que decirlo, lamentablemente así fue, cuando dice que todo feminismo es un machismo con faldas. No sé si quiso despresurizar la reunión, hay que ver que es un papa muy inteligente, pero sacó de contexto y se metió otra polémica, sobre todo con colectivos femeninos. Bueno, tú has señalado, Alberto, que el tema del Papa logró ciertos equilibrios. Yo creo, y me gustaría escuchar tu opinión, que como nunca antes en la historia de estos grandes eventos mundiales, las iglesias africanas y asiáticas tuvieron un peso que nunca antes habían tenido. Así es. Y que lo colocan cara a los futuros sínodos como iglesias gravitantes frente a una cierta decadencia tanto de Europa como de América Latina, en términos, digamos, de viabilidad pastoral. Y ellos decían, el tema de la pederastia no es nuestro problema, ¿no? Es un problema, digamos, de América Latina, de América del Norte y de Europa. Y por lo tanto, como que se lavaron las manos y no le entraron al tema. Y ahí el Papa como que quiso mediar, sabiendo muy bien lo que estaba en juego. Pero explícanos más estos equilibrios que el Papa quiso hacer. Pues mira, yo diría que el Papa tenía un problema creciente en el mundo occidental, Estados Unidos, Europa y obviamente la emergencia de América Latina, que al final no se vio muy clara. No se vio. Pero bueno, el tema era que el episcopado americano está siendo cada vez más llevado a los tribunales. El informe de Pensilvania es clarísimo en eso. Shapiro, el fiscal, dice, no solamente encontramos a 300 pedrastas cometiendo actos atroces contra niñas y niños, algunos que no se pueden ni narrar de lo espantoso que fueron, sino que tenían pleno conocimiento sus obispos locales. Pero está también Australia, está el mismo Chile, sí, está Alemania, sí, está Irlanda. Es decir, son los estados sí, que asumen, digamos, atraen el tema de la pederastia. Entonces, y son implacables. Y son implacables, están llevando obispos, pero además el tema, Fernando, es que los están dejando solos. Sí. O sea, antes, si tú ves el papado de Juan Pablo, ningún obispo era sentado ante un tribunal. Eran incluso protegidos de una forma institucional, digamos así, ¿no? En cambio ahora estamos viendo obispos sentados en los tribunales teniendo que rendir cuentas de por qué protegen. Ahí está el caso del cardenal Barbarín diciendo, estoy sentado aquí, pero no sé por qué, porque yo lo único que hice fue obedecer. O sea, o el caso de George Peel en Australia. El caso número 3, papable además. Papable, que está a punto de... Con 50 años de condena en prisión. Exactamente. Eso, si entiendo bien, le preocupa al Papa. Eso le preocupa Francisco, porque está subiendo el nivel y está llegando a la Santa Sede y al mismo papado. En cambio, en ambientes como África o Asia, pareciera que no existe, cuando existe el problema ya evidente, del abuso contra las religiosas por parte de sacerdotes y obispos en esos lugares, ¿no? Y ese tema no se quiso tocar siquiera. Entonces el Papa tenía que encontrar, uno, que él sigue siendo el jefe y él es el que coordina y gobierna el modelo de interacción, y dos,
que esos problemas se tienen que mantener equilibrados para un buen gobierno. Pues muy interesante, hay temas, nos gustaría mucho hablar ahora de víctimas. Estamos haciendo un balance de lo que pasó hace poquito más de una semana en Roma sobre una cumbre que se dio a nivel de los presidentes de la Conferencia Episcopal para analizar el tema de la pederastia. Vamos a una pausa, regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Último bloque, análisis, balance de esta cumbre que se dio en Roma contra la pederastia. Hay muchísimos temas, Alberto, quedan pendientes, los temas mediáticos, la intervención de Valentina Larraqui, que merecería un capítulo diferente aparte, pero volvamos al tema de las víctimas. Las víctimas se robaron, por así decir, la escena, el corazón, con una actitud, digamos, abierta, de exigencia, pasional, reivindicando. Muchos, incluso me tuitearon y dijeron, pero ¿la iglesia qué va a hacer? ¿Qué condena tiene la iglesia a los curas? Cuando mucho los saca de la iglesia, los conduce a una condición laical, como la mía, como la de cualquier cristiano, como si eso fuera bajar de nivel, ¿no? Que el problema está sobre todo frente al Estado. Pero, ¿qué buscaban las víctimas? ¿Por qué esta reivindicación? ¿Por qué esta pasión por confrontar al Vaticano? Pues mira, yo diría que un logro histórico, en este sentido, de parte de este mundo de las víctimas y todos aquellos que les tratamos de acompañar, es que se acabó, como lo dijo Monseñor Scicluna claramente, la etapa del silencio y del silenciamiento. Así es. Silencio, ¿por qué? Porque ahora estamos conociendo mejor que entre lo que sucede y lo que habla una víctima hay un periodo de tiempo a veces largo, porque ella misma le cuesta mucho trabajo poder expresar lo que sucedió, más viniendo de una autoridad espiritual y moral, como es la de un sacerdote, un obispo, un cardenal, bueno. Y la otra es que la iglesia se dedicó a silenciar de muchas formas. Nosotros tenemos ejemplos emblemáticos de este modelo de silenciamiento que es Norberto Rivera Carrera y todo su equipo y la Santa Sede detrás, tratando de decir, este problema no existe como tal y los que dicen son mentirosos, inventores e incluso estafadores, pagan para colocar sus ideas en los medios. Yo creo que esta etapa se acabó con este evento y eso es un logro histórico, yo diría, sobre todo de las víctimas y de quienes les acompañan. Pero de la verdad, como sucedió, a la verdad mediática, bueno, tú sabes que hay un campo muy importante de análisis que ojalá se abra cada vez más, yo creo que ya lo hemos logrado, pero de la verdad mediática a la verdad jurídica, de llevar a los responsables, no solo de los que depredan contra los niños y las niñas, sino de los que los encubren en el nivel de las autoridades locales, como en lo que quedó pendiente, porque no se tocó ni creo que lo vayan a tocar, la responsabilidad de la Santa Sede y de los mismos papas, cómo llevarlos a la verdad jurídica y asumir la responsabilidad ante un tribunal o ante unos jueces, pues es un gran pendiente, no solo de los casos que vienen, sino de los que han sucedido, que son miles. Sí, sí, y que no hay prescripción, o por lo menos la Santa Sede está abierta a revisar casos, incluso de aquellos clérigos que han pasado al retiro. Queda en mi memoria, Alberto, estas escenas, por ejemplo, la vigilia con las velas, que fue muy emotivo, esta marcha, esta cruz que simbolizaba el Via Crucis de las víctimas, que se dicen, ahora se llaman sobrevivientes. Este calvario con el cual no solamente cargan con, digamos, esta niñez robada por el abuso, sino también con el desprecio institucional, de no quererlos escuchar durante muchos años. La marcha que hicieron, la apertura de los carabinieri, que fue muy interesante también, diciendo, estamos con ustedes, los soldados, los granderos en México, ¿no? Estamos con ustedes, su causa es la nuestra. Eso me conmovió mucho y queda ahí la calidez con la que se presentaron. ¿Qué viene, Alberto? ¿Qué va a pasar? Pues mira, yo, digamos, si me lo preguntas... Porque déjame decirte, sí. Lo del motu propio es un documento que quedó el Papa de escribir. Pues a lo mejor puede quedar otra vez en generalidades y en vergüenzas y tal. ¿Qué concretamente viene? ¿Qué puede pasar? Mira, retomo tu última aseveración. Este Papa no está acostumbrado a responder, ¿eh?
y podría no responder. Ese es un escenario. El otro podría responder en forma político-administrativa como lo ha venido haciendo la Iglesia. Sacar a un sacerdote del ministerio no es una solución del problema. Es simplemente tal vez quitarlo de un escenario donde él puede aprovecharse para cometer abusos con la protección que recibía. Eso puede ser bueno, pero puedes meterlo a otro escenario donde pueda seguir cometiendo estos delitos y ya la Iglesia se lavó las manos, Claro. como está pasando en casos en México que a mí me han pasado. No, y por ejemplo, cuando la conferencia del episcopado dice 152 en los últimos 9 años sacerdotes suspendidos. Bueno, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Sí. ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Hay apoyo económico, psicológico? Se queda como en el limbo. Exacto. ¿Qué hacer frente a esto? Mira, es el mismo esquema del cardenal Rivera cuando dice, yo nunca encubrí a nadie porque cumplí con el protocolo interno. Y al cumplirlo, estos 15 o 6 o 1 están fuera de mi jurisdicción porque yo ya los sancioné y ahí que los persigan los que les corresponde, ¿no? Y es como aventar afuera un problema y aventarlo a la sociedad sin decir quiénes son, dónde están y a qué se dedican. Es un riesgo tremendo, Bernardo. Es una falta de responsabilidad social de parte de la Iglesia a las sociedades en las que convive, ¿no? Pero por otro lado, te diría, el otro lado es la complicidad de las autoridades civiles. En México es clarísimo que este modelo de encubrimiento no solo funciona porque hay gentes que se dedican a ver cómo encubren a sus depredadores, sino también quienes protegen a los que encubren y a los que agreden. Nuestra autoridad en ese sentido, y vemos últimamente con Andrés Manuel diciendo, yo voy a guardar la unidad nacional por encima de la justicia a las víctimas. Ese es el Y principio. no se va a meter con las iglesias. No solamente con las iglesias. Así es. Alberto, a ti te agradezco mucho tu presencia. Estaba yo recordando uno de mis maestros, Luis Alberto Gómez de Sosa, porque coincido totalmente con tu planteamiento. Creo que la pregunta clave es el qué hacer. La Iglesia ha perdido una gran oportunidad histórica para, digamos, zarcir frente a la sociedad, frente a los medios, frente a la opinión pública mundial, esta, digamos, fuerza que se le pedía para poder intervenir. Sin embargo, la batalla no está perdida. Creo que ahora un gran actor está emergiendo y es el Estado, es la sociedad internacional. Y lo estamos viendo en los casos como Irlanda, el caso de Chile, el caso de Australia, Estados Unidos, Alemania, en donde los estados asumen, atraen los casos de abuso, pero lo importante aquí es que no solamente lo atraigan, sino tengan el enfoque a las víctimas. Esto es muy importante. Es decir, el Estado, a la manera de cómo interviene, por la presión social, por la presión de los medios, tiene la obligación de salvaguardar la seguridad de los infantes y de los derechos que son sujetos. No basta solamente con sacarlos de la iglesia, la reducción laical. Este es el pecado que cometen y es el peor castigo que puedan tener en la iglesia. El Estado tiene la obligación de hacer que cumplan estos criminales, estos depredadores, con la justicia a las víctimas y sobre todo en términos de los derechos humanos. Buenas noches y yo los espero en la próxima emisión aquí en Sacro y Profano.